Esta noche, no los llevaré al corazón ruidoso de la guerra, a la atmósfera sofocante del choque de espadas y el humo de la pólvora. Los llevaré a un lugar completamente distinto. A esa delgada línea donde la lucha quizá nunca comience, pero podría estallar en cualquier momento. Esa frontera, dibujada con tinta fina en los bordes de los mapas, pero en realidad definida por el viento, el barro, la piedra y, sobre todo, la paciencia humana. Aunque lo que llamamos frontera parezca ser solo una línea en el papel, a lo largo de la historia, la carga más pesada la han llevado las personas que respiraban y esperaban el amanecer en esa misma línea. Estas personas a menudo no fueron protagonistas de grandes epopeyas ni inscritas en magníficos monumentos. Fueron las silenciosas notas a pie de página de la historia. Para un guardia fronterizo, enfrentarse al hambre no es una posibilidad, sino una cuestión de preparación, ya que la línea fronteriza es donde la logística es más vulnerable, es una geografía alejada del centro, donde las carreteras pueden verse cortadas por el barro, la nieve o las incursiones enemigas, donde la producción a menudo cesa y solo continúa la vigilancia. Por lo tanto, cuando los suministros no llegan con regularidad, el guardia no se sorprende, simplemente empieza a calcular. El hambre no ataca de repente, primero altera la rutina habitual. Un cuerpo que normalmente come 3 veces al día se reduce a 2, luego a 1, y luego a porciones más pequeñas. Para el guardia fronterizo, este proceso de transición no se limita solo al estómago, es un proceso de reajuste porque el cuerpo necesita aprender a reducir el gasto energético, a medir los movimientos y a eliminar el esfuerzo innecesario. El primer efecto del hambre es mental, aumenta la impaciencia, la atención se distrae con facilidad, los pequeños ruidos se vuelven más fuertes y la tolerancia disminuye. Esto es peligroso en la frontera, ya que es natural sobresaltarse durante un turno, pero reaccionar exageradamente a cada sonido consume energía, y en un lugar donde la energía es limitada, es un desperdicio. Por lo tanto, los guardias experimentados intentan no reprimir el hambre, sino gestionarla, la aceptan, la planifican y la distribuyen. Las raciones diarias de los soldados estacionados en las torres fronterizas romanas se registraban meticulosamente. El grano, las galletas y la carne seca eran alimentos básicos por ser no perecederos y fáciles de transportar. Sin embargo, estos alimentos no estaban destinados a saciar, sino a proporcionar resistencia. El objetivo no era el festín, sino la funcionalidad. No se trataba de que un guardia estuviera saciado, sino de conservar la energía suficiente para mantener su guardia. Por lo tanto, la comida significaba duración, no placer, significaba cuántos días más se podían soportar, cuántas guardias más se podían realizar. A medida que el hambre se intensificaba, el cuerpo cambiaba al ahorro de energía, los pasos se acortaban, las conversaciones disminuían, incluso la risa se moderaba. Porque cada movimiento innecesario era una pérdida de calorías, y en la frontera, las calorías eran un recurso militar. Por lo tanto, los guardias a menudo mantenían la calma conscientemente, no gritaban, discutían ni hacían largas marchas. La energía se conservaba, se guardaba para el momento del deber. Cuando el hambre empezaba en la unidad, la verdadera prueba comenzaba con el compartir. ¿A quién se le daría el último bocado? ¿Al más fuerte o al más débil? Los comandantes experimentados no lo dejaban al azar. Se garantizaba una distribución equitativa porque la desigualdad socavaba la confianza. En la frontera, la confianza era tan esencial como las armas. Un soldado no puede defenderse hombro con hombro si sospecha que su guardia le esconde la comida. El hambre es un ácido que erosiona la confianza, y la disciplina es lo único que lo neutraliza. Cuando los suministros se retrasan, la naturaleza interviene, pero recurrir a ella es arriesgado. Se colocan pequeñas trampas, se buscan plantas comestibles, pero cada movimiento deja un rastro. En la frontera, un rastro puede atraer no solo animales, sino también enemigos. Por lo tanto, la lucha del guardia contra el hambre debe ser silenciosa, mínimo fuego, mínimo humo, mínimos rastros.
La seguridad no se ve comprometida mientras se lucha contra el hambre, porque debilitar las defensas para encontrar alimento hace que la ganancia sea menor que la pérdida. El momento más difícil del hambre es la guardia nocturna. Durante el día, el ajetreo puede distraer la mente, pero la noche, especialmente las primeras horas de la mañana, es más pesada con el estómago vacío. A esas horas, el cuerpo quiere descansar, pero el guardia debe permanecer despierto. La sensación de vacío en el estómago aumenta, los pensamientos se ralentizan, y es entonces cuando la rutina entra en acción, se revisa el arma, se examina el entorno, se regula la respiración. La rutina reemplaza a la mente débil. El hábito llena el vacío de fuerza de voluntad. A medida que el hambre avanza, los sentidos pueden cambiar. El olfato se vuelve más sensible, se pueden sentir cosas que no existen. Un sonido de viento lejano puede confundirse momentáneamente con otra cosa. Por eso el guardia experimentado advierte al más joven: no te fíes de las primeras impresiones cuando tengas hambre. Mira una segunda vez. Escucha una segunda vez. El hambre puede agudizar la percepción, pero también puede distorsionarla. La hambruna prolongada alimenta la imaginación. Los soldados relatan recetas, recuerdan comidas en casa y describen con detalle incluso los platos más sencillos que comieron en el pasado. No se trata solo de nostalgia, es la resistencia de la mente. Porque si la mente se aferra al futuro, el cuerpo puede resistir un poco más. Pero esta imaginación debe ser mesurada. El exceso de imaginación conduce a un desapego de la realidad. En la frontera, este desapego de la realidad es el mayor riesgo. En los asedios medievales, había rebeliones por hambre, la escasez de suministros no debilitaba a los soldados, sino al orden. Por lo tanto, los comandantes sabios reducían el tamaño de las porciones antes de que comenzara la hambruna, evitando una disminución repentina de los suministros. Si la unidad experimenta la hambruna lentamente, se adapta. Una interrupción repentina produce pánico. El pánico se propaga más rápido que la defensa. La hambruna es una prueba de carácter. ¿Quién calla? ¿Quién se queja? ¿Quién comparte? ¿Quién se esconde? El guardia fronterizo vigila no solo contra el enemigo, sino también contra su propia voz interior. Hay una lucha entre la voz que dice ríndete y la voz que dice aguanta. La disciplina es el árbitro entre estas dos voces. Y al amanecer, quizá el estómago aún no estaba lleno, pero una cosa era segura: la guardia se había mantenido. El hambre pudo haber frenado la guardia, pero no lo había derribado. La primera línea estaba en pie. Esto no se escribe como una victoria, pero se vive. La lucha del guardia fronterizo contra el hambre no implica grandes escenas de batalla. A menudo consiste en pequeños cálculos, bocados equitativos, sorbos controlados. Pero si esta pequeña cadena de disciplina no se rompe, la línea de defensa tampoco se romperá. Y quizás la lección más dura del hambre sea esta: una persona puede vivir con menos de lo que imagina, pero no puede vivir con el desorden. El hambre debilita el cuerpo, pero el desorden destruye la unidad. Por eso el guardia fronterizo vigila, no para sucumbir al hambre, sino para evitar sucumbir al caos. Cuando el cielo se abre con las primeras luces del alba, cuando cambia de turno y el guardia se sienta y respira hondo, el hambre no desaparece, pero algo cambia: se ha soportado otra noche. Y a veces, esa es la mayor victoria en la frontera. Algunos guardias llevan una pequeña piedra en la boca para disminuir la sensación de sed, aumenta la producción de saliva y silencia temporalmente la alarma del cerebro. No es agua, pero gana tiempo. Cualquier cosa que gane tiempo en la frontera es valiosa. Pero olvidarse de la seguridad mientras se busca agua es el mayor error. La fuente de agua suele ser un lugar que todos conocen, incluso el enemigo conoce. Por eso no se va solo a buscar agua, se tiene cuidado de no dejar rastro y se planifica la ruta de regreso. Porque el momento de mayor debilidad suele ser cuando se llena la cantimplora. Y finalmente, el valor del agua es este: un sorbo calma no solo el cuerpo,
sino también la mente. El pánico disminuye, los pensamientos se aclaran, las decisiones se vuelven más firmes. Si la sed está bajo control, el guardia puede seguir vigilando. Para un guardia fronterizo, el agua no es un lujo, es una línea de supervivencia. Si esa línea está protegida, la defensa está protegida. Si esa línea se rompe, incluso el guardia más fuerte se derrumba. Derretir nieve es un método común, pero comer nieve directamente es un error. El cuerpo gasta energía para calentarla y la deshidratación aumenta. Por lo tanto, se necesita una pequeña fogata, paciencia y un recipiente. Preparar agua es tan importante como encontrarla. La sed también pone a prueba la resiliencia mental. A medida que disminuye el agua, las conversaciones disminuyen, ya que incluso hablar causa deshidratación. Los paseos al sol se acortan y el tiempo que se pasa a la sombra aumenta. El guardia planifica su entorno en consecuencia. No se mueve con el calor del mediodía, esperando el fresco de la tarde. El tiempo se ajusta a la disponibilidad de agua. En misiones a largo plazo, compartir el agua se vuelve crucial. Si la cantimplora de un guardia está llena y la de otro vacía, se produce un desequilibrio, y este debilita la unidad. Por lo tanto, la distribución del agua está controlada. Se sabe quién bebe cuánto. La disciplina también juega un papel importante. Cuando aumenta la sed, el cuerpo da una señal de alarma, la orina se oscurece, el pulso se acelera y comienzan los mareos. Un guardia experimentado reconoce estas señales y conoce el límite. Porque desmayarse no solo pone en riesgo la seguridad personal, sino también a toda la línea de guardia. Observar la naturaleza es fundamental en este caso. Los patrones de vuelo de las aves, las huellas de animales y la vegetación húmeda pueden indicar la presencia de agua. En las regiones desérticas, las pequeñas depresiones pueden albergar charcos de agua. Incluso el rocío recogido a primera hora de la mañana proporciona pequeñas cantidades de agua. Estas pequeñas ganancias marcan la diferencia al final del día. Algunos guardias llevan una pequeña piedra en la boca para disminuir la sensación de sed, aumenta la producción de saliva y silencia temporalmente la alarma del cerebro. No es agua, pero gana tiempo. Cualquier cosa que gane tiempo en la frontera es valiosa. Pero olvidarse de la seguridad mientras se busca agua es el mayor error. La fuente de agua suele ser un lugar que todos conocen, incluso el enemigo conoce. Por eso no se va solo a buscar agua, se tiene cuidado de no dejar rastro y se planifica la ruta de regreso. Porque el momento de mayor debilidad suele ser cuando se llena la cantimplora. Y finalmente, el valor del agua es este: un sorbo calma no solo el cuerpo, sino también la mente. El pánico disminuye, los pensamientos se aclaran, las decisiones se vuelven más firmes. Si la sed está bajo control, el guardia puede seguir vigilando. Para un guardia fronterizo, el agua no es un lujo, es una línea de supervivencia. Si esa línea está protegida, la defensa está protegida. Si esa línea se rompe, incluso el guardia más fuerte se derrumba. La verdadera prueba del guardia fronterizo suele comenzar de noche, porque durante el día el terreno, el cielo abierto y la visibilidad a distancia crean una sensación de seguridad, pero al ponerse el sol, el mismo terreno deja de ser familiar y se vuelve incierto. Lo que era una piedra durante el día se asemeja a una sombra por la noche, lo que era un arbusto a una silueta, y una rama mecida por el viento se asemeja a alguien que se acerca, y la labor del guardia es mantenerse firme en medio de esta transformación. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, es un reajuste de la percepción. El ojo humano está acostumbrado a la luz brillante, pero con poca luz, la visión central se debilita, mientras que la periférica se fortalece. Por lo tanto, un guardia experimentado no mira fijamente a un punto, desvía la mirada ligeramente, captando el movimiento con la visión periférica. Porque la noche revela información no a quien mira directamente, sino a quien observa pacientemente. El fuego, en este punto, es a la vez amigo y enemigo.
proporciona calor y levanta la moral, pero también ciega los ojos. Mirar las llamas brillantes durante demasiado tiempo debilita la visión nocturna. Por lo tanto, los guardias se mantienen alejados del fuego, mantienen las brasas bajas y controlan la luz. Porque ver la noche suele ser más valioso que calentarse. Para un guardia, unos ojos acostumbrados a la oscuridad son más protectores que una manta. Las primeras horas de una guardia nocturna son las más difíciles. Los ojos aún no se han adaptado del todo y la mente continúa con su ritmo diurno. Por lo tanto, los guardias experimentados dedican la primera media hora simplemente a observar, no toman decisiones apresuradas ni reaccionan a cada sombra. Porque el proceso de adaptación a la noche requiere disciplina. El pánico interrumpe este proceso. En la oscuridad, los sentidos cambian. La mirada se retira, los oídos se agudizan. El crujido de una rama, una pequeña piedra deslizándose por tierra seca, pasos irregulares en la distancia. Estos sonidos pueden ser comunes durante el día, pero de noche sirven de guía. El guardián no solo oye el sonido, escucha su dirección, su repetición, su ritmo. Como el sonido del viento es regular, los pasos humanos son irregulares. Ser capaz de distinguir esto es fundamental para sobrevivir de noche. El olfato también se vuelve más nítido por la noche. El tenue rastro de humo, el aroma a sudor que trae el viento, la humedad cambiante de la tierra mojada. A veces hueles lo que no puedes ver en la oscuridad. Por eso la dirección del viento es importante no solo para el fuego, sino también para la percepción. Si tienes el viento a tus espaldas, solo tu olor se transmitirá, si lo tienes delante, sentirás lo que se acerca. La noche también es una prueba mental. Mirar fijamente a la oscuridad durante un buen rato estimula la imaginación. Una sombra inmóvil parece moverse, una piedra inmóvil puede percibirse como una silueta humana. Por eso, el guardia experimentado le enseña al joven una cosa: no confíes en lo primero que veas, sino en la segunda confirmación. Respira hondo antes de levantar el escudo. Porque la noche quiere engañarte. Las noches de luna son diferentes. La visibilidad aumenta, pero también el riesgo. Ves mejor, pero la otra persona puede verte con más claridad. Por eso las noches de luna generan tensión, no comodidad. Las sombras se alargan, el movimiento se acentúa. Elegir tu posición es crucial bajo la luz de la luna. Evita los puntos altos para no crear una silueta y mézclate con el fondo. En las noches sin luna, la paciencia es fundamental. En la oscuridad total, los ojos se adaptan gradualmente. La exposición repentina a una luz brillante durante este periodo de adaptación lo altera todo. Por lo tanto, durante los cambios de turno, la persona que vigila el fuego se separa de la que vigila la oscuridad. Quien ha adaptado sus ojos a la luz no cambia al turno de oscuridad. Porque la visión nocturna es una ventaja, y esta ventaja no debe desperdiciarse. En algunas unidades, los guardias utilizaban una técnica que consistía en cerrar brevemente un ojo para aclimatar el otro a la oscuridad. Un ojo permanece cerrado con luz brillante y, al cambiar a oscuridad, se abre, lo que permite una adaptación más rápida. Este método no es perfecto, pero incluso una diferencia de unos pocos segundos es crucial en el frente. El momento más peligroso de la guardia nocturna es la madrugada. El cuerpo está cansado, la mente relajada y la atención baja. La oscuridad es más intensa. Es en este momento cuando entra en juego la rutina, comprobaciones de armas, paseos cortos, cambios de posición. El movimiento aumenta la circulación sanguínea y mantiene el estado de alerta. Porque la oscuridad no solo viene de afuera, sino también de adentro, los párpados se vuelven pesados. La comunicación también cambia en la oscuridad. Se evitan las voces fuertes. Incluso susurrar es arriesgado. Toques suaves, una palmadita en el hombro, un doble golpe de una piedra en el suelo. Son advertencias silenciosas. Porque a la noche no le gusta hablar, las conversaciones se propagan.
pero la señal permanece. La oscuridad finalmente deja de ser un enemigo, se vuelve habitual. Aterra el primer día, desafía al tercero y se vuelve común al 10º. La mente humana se adapta. Las sombras se vuelven familiares, los sonidos se categorizan. Esta adaptación es el verdadero logro del guardia fronterizo. Porque quien ha vencido a la noche, que una vez fue un enemigo, ha conquistado la mitad del miedo. Y cuando el primer rayo del amanecer aparece en el horizonte, la oscuridad se retira. Las sombras toman forma, los sonidos cobran significado. El guardia respira hondo. Porque lo que hizo durante la noche no fue luchar, sino esperar. Esperar y ver sin ver. Sobrevivir en la oscuridad no se trata de atacar, sino de mantenerse firme. La noche te pone a prueba, tu paciencia, tu percepción, tu disciplina. Si estas tres cosas están presentes, la oscuridad es solo un entorno. Si alguien flaquea, la oscuridad se convierte en una amenaza. Para el guardia fronterizo, la noche no es victoria, sino continuidad. Cada noche comienza de nuevo, cada noche es un nuevo comienzo. Y cada mañana es la prueba, la oscuridad ha pasado. Se ha mantenido la vigilancia. Se ha logrado la supervivencia. Para el guardia fronterizo, el mundo no es solo un espacio visible, también es un texto para leer, porque la línea que llamamos frontera a menudo es invisible, y lo que da sentido a esa invisibilidad es el rastro, la capacidad de discernir que alguien ha pasado, que algo se ha movido, que el suelo se ha compactado ligeramente. Sin esta capacidad, la frontera es simplemente un pedazo de tierra vacía. Rastrear no es solo mirar huellas, rastrear es notar el cambio. Una pequeña rama rota que no estaba ayer, una brizna de hierba apoyada contra el viento, una piedra ligeramente desplazada en el barro. Son señales escritas en el lenguaje de la naturaleza. El ojo inexperto las ve como algo común, pero el guardia experimentado se pregunta, ¿ocurrió esto por sí solo? La tierra siempre habla, pero es un error decir que su voz es fuerte, a menudo susurra. Por lo tanto, rastrear no es una tarea apresurada. Un caminante rápido solo mira hacia adelante, un rastreador observa el suelo, los bordes y los huecos. Porque a veces el rastro no está directamente en el suelo, sino oculto en el entorno. La diferencia entre una huella reciente y una antigua es vital. Los bordes de una huella reciente son nítidos, el suelo aún está suelto. Con el paso de las horas, los bordes se comban, la humedad cambia y pequeños insectos dañan la superficie. Para un guardia, el tiempo se calcula en función de las huellas. Decir alguien pasó por aquí no es suficiente, la verdadera respuesta es cuando pasó. Rastrear huellas en la nieve parece fácil, pero es engañoso. El viento distorsiona rápidamente las huellas y la estructura de la nieve cambia. En terreno fangoso, las huellas son más nítidas, pero a medida que el barro se seca, la forma desaparece. En terreno rocoso, la tarea es más difícil. Aquí, en lugar de huellas, se leen piedras desplazadas y superficies ligeramente rosadas. En otras palabras, cada superficie ofrece un alfabeto diferente. Otro aspecto del rastreo es la lectura del peso. Las huellas profundas pueden indicar una persona más pesada, pero un corredor más ligero también puede dejar huellas profundas. Por lo tanto, una sola señal no es suficiente para tomar una decisión. La longitud, la dirección y el ritmo de la zancada se consideran en conjunto. Las zancadas largas indican prisa, mientras que las irregulares sugieren fatiga. El suelo revela no solo la presencia, sino también la intención. Distinguir las huellas de animales de las humanas también es una prueba. Las huellas de lobo pueden parecerse a las humanas, especialmente de noche. Sin embargo, al observarlas más de cerca, la estructura de las garras y la disposición de los dedos son diferentes. Un guardia inexperto podría confundir al animal con un enemigo hasta la mañana siguiente. Un guardia experimentado primero medirá y luego dará la alarma. Porque una falsa alarma socava la confianza.
Rastrear no se trata solo de seguir, también se trata de ocultar huellas. No eres el único que vigila en la frontera. El otro lado también está vigilando. Por lo tanto, es necesario saber a dónde vas. Evitar terrenos blandos, caminar sobre piedras, usar una ruta diferente en el viaje de regreso. Todo esto forma parte de la disciplina de no dejar huellas. Algunos guardias intentaban despistar al otro lado caminando hacia atrás. Las huellas parecían avanzar, pero la persona ya se había dado la vuelta. Esta sencilla táctica es sorprendentemente efectiva, ya que quien percibe un olor suele confiar en su primera impresión. Sin embargo, en la frontera, las primeras impresiones suelen ser una trampa. Los perros son importantes ayudas para el rastreo, pero confiar en su olfato no es lo mismo que cerrar los ojos. Un perro puede señalar el camino, pero la decisión es del humano. Porque el animal sigue el olor, mientras que el guardia interpreta el contexto. El rastreo no es solo un proceso físico, sino también un análisis mental. La lluvia borra las huellas, pero también hace más visibles las nuevas. Una huella seca tras la lluvia es fresca. Estos detalles requieren atención. La atención en la frontera no es un lujo, sino una habilidad fundamental. El rastreo también tiene un aspecto psicológico. Buscar huellas constantemente puede generar paranoia. Confundir cada rama rota con una amenaza cansa la mente. Por lo tanto, el guardia busca un equilibrio, ni a ciegas ni demasiado desconfiado. Porque ambos extremos son peligrosos. Encontrar una patrulla perdida, seguir el rastro de un mensajero desaparecido o determinar la dirección de una patrulla enemiga. Todo esto es posible gracias al rastreo. Esta habilidad se opera con atención serena, lejos del ruido de la guerra. Y quizás la verdad más importante sea esta: el rastreo requiere paciencia. No son los rápidos, sino los atentos, los que encuentran. La tierra no se apresura. La naturaleza deja su huella y espera. Quienes saben leerla sobreviven. Para el guardia fronterizo, el mundo no es solo el horizonte, es el suelo bajo sus pies. Si pueden leer ese suelo, la frontera es segura. Si no pueden, la frontera ya ha sido violada. Para un guardia fronterizo, un refugio no es solo protección contra la lluvia, es un centro psicológico que ancla temporalmente un cuerpo frágil al descubierto, ya que la línea fronteriza suele ser un paisaje desolado, lejos de estructuras defensivas, expuesto al viento y a miradas indiscretas. Esta exposición crea una sensación de vulnerabilidad en la mente humana. Por eso se construyen refugios, para reducir esta vulnerabilidad. No hay tiendas modernas ni estructuras prefabricadas. El guardia tiene la naturaleza a su disposición. Ramas, piedras, tierra, nieve, hierba seca. Cada uno de estos elementos, si se utiliza correctamente, puede convertirse en un muro. Pero el objetivo no es la comodidad, sino la funcionalidad. Un refugio puede no ser cálido, pero debe bloquear el viento. Puede no ser espacioso, pero debe ocultar la silueta. La primera regla para construir un refugio es la ubicación. Los puntos altos proporcionan visibilidad, pero crean siluetas. Los puntos bajos ofrecen ocultación, pero pueden acumular agua. Por lo tanto, el guardia interpreta el terreno, evalúa la dirección del viento, la pendiente del terreno y la posible escorrentía. Porque un refugio construido en el lugar equivocado puede convertirse en una trampa de la noche a la mañana. El viento es el enemigo más insidioso de la línea fronteriza. El aire frío por sí solo no es mortal, pero combinado con el viento, absorbe rápidamente el calor corporal. Por eso, incluso un simple muro de piedra marca una diferencia vital. Bloquear el viento es más efectivo que generar calor. El guardia lo aprende. Un refugio temporal suele consistir en un semipozo. Un pequeño hoyo excavado en el suelo se cubre con ramas y hojas. Esto reduce la visibilidad y atrapa el aire caliente en su interior.
La tierra proporciona un aislamiento natural. Este método parece primitivo, pero es efectivo. En zonas boscosas, el refugio se integra con camuflaje. Los grupos de ramas deben parecer naturales. Una estructura demasiado regular llama la atención. Por lo tanto, el guardia imita la irregularidad de la naturaleza, ya que la mirada del enemigo se dirige a lo artificial, no a lo natural. En regiones nevadas, el refugio es diferente. Un hueco en la nieve puede parecer más frío desde el exterior, pero la temperatura interior está equilibrada. La nieve bloquea el viento. Sin embargo, la entrada debe elegirse con cuidado, de lo contrario, podría estar bloqueada por la nieve por la mañana. Por lo tanto, el guardia vigila la salida durante toda la noche. El refugio también es un punto defensivo. El interior debe ser visible desde el exterior, pero el exterior no debe serlo desde el interior. La entrada se mantiene estrecha. El movimiento en el interior es limitado, pero se deja suficiente espacio para el uso de armas. Porque el refugio no es solo un lugar de descanso, sino también la última línea de defensa. El fuego también es un tema delicado aquí. No se encienden grandes hogueras dentro del refugio. El humo revela su ubicación. Se prefieren brasas pequeñas. Se hacen pequeños agujeros para dirigir el humo, pero la luz no debe filtrarse. Se mantiene un equilibrio constante entre calor y visibilidad. La construcción de refugios no es tarea de una sola persona. 2 o 3 guardias trabajan juntos. Uno carga piedras, otro recoge ramas, otro prepara el terreno. Esta división del trabajo no solo agiliza el trabajo, sino que también fomenta un sentido de unidad. Porque un refugio construido juntos se defiende juntos. El refugio también es importante psicológicamente. Permanecer de pie toda la noche en campo abierto es mentalmente agotador. Incluso un pequeño espacio cerrado crea una sensación de estoy protegido. Esta sensación a veces es más valiosa que la protección física. Porque el miedo crece al aire libre, pero disminuye en el espacio cerrado. Pero el guardia no se encariña demasiado con el refugio, ya que ninguna estructura es permanente en la frontera. La orden llega por la mañana y se mudan. Por lo tanto, el refugio debe ser funcional, no sentimental. Debe poder abandonarse si es necesario. Los refugios de emergencia son más sencillos. Si no hay tiempo, se recogen rápidamente ramas, se extienden en el suelo y se cubren. El objetivo no es la comodidad, sino la protección durante unas horas. En la frontera, no es la estructura perfecta, sino la adecuada, la que salva vidas. No dejar rastro también es importante al construir un refugio. Las ramas cortadas llaman la atención. Por lo tanto, se utilizan los materiales que se encuentran en el suelo siempre que sea posible. Porque el refugio debe proporcionar no solo seguridad en el interior, sino también invisibilidad en el exterior. Durante la noche, se mantiene el orden dentro del refugio. Las armas están al alcance, la ruta de salida está despejada y el fuego está bajo control. Porque el refugio no debe generar complacencia. De lo contrario, la zona protegida se convierte en una trampa. Y al llegar la mañana, el refugio suele desmontarse o dejarse en su estado natural. Porque el guardia fronterizo no debe dejar rastro. El refugio es temporal, el deber es permanente. La supervivencia en la frontera a menudo implica construir pequeñas estructuras. Estas estructuras pueden estar hechas de piedra y ramas, pero encarnan paciencia, disciplina y cuidado. Porque si la seguridad no se construye a la intemperie, la propia mente se desintegra. Un refugio es la estructura silenciosa que impide esta desintegración. No es grande ni magnífico, pero es un medio para alcanzar otro mañana. El sonido más peligroso para un guardia fronterizo suele ser su propia voz, ya que cada palabra pronunciada en campo abierto puede llegar no solo a oídos de un amigo, sino también a la atención de un enemigo. Por lo tanto, la comunicación en la frontera no se realiza mediante el habla,
sino mediante la reducción. Las palabras se retiran, los gestos cobran protagonismo, las miradas reemplazan las frases. El acuerdo es esencial cuando hablar es arriesgado, ya que el deber de guardia no se realiza en solitario. Hay al menos dos personas, y la supervivencia de ambas depende de que se conozcan. Por lo tanto, el silencio en la frontera no es pasividad, sino una forma disciplinada de comunicación. El método más sencillo son las señales con las manos. Una palma hacia abajo significa silencio, dos dedos hacia adelante significa movimiento, un puño significa alto. Estas señales se convierten en reflejos con el tiempo. El guardia no piensa, ejecuta. Porque por la noche no hay tiempo para producir palabras, el movimiento es suficiente. Sin embargo, las señales con las manos no siempre son suficientes. Si no hay vista, entra en juego el tacto. Un ligero toque en el hombro, una ligera presión en el codo, dos toques cortos pueden significar alarma. Estos toques son silenciosos pero claros. Porque en la oscuridad, la señal más fiable es el contacto físico. En algunos casos, se utilizan pequeños sonidos, pero estos no son palabras. Dos golpes cortos con una piedra, un silbido leve, una tos a intervalos regulares. Son códigos preestablecidos. El valor del código no reside en su comprensión, sino en su mesura. Un uso excesivo de este llama la atención. A largas distancias, entra en juego una señal luminosa, pero se utiliza con cuidado. Un breve parpadeo de luz puede significar peligro. Sin embargo, la luz es visible para todos. Por lo tanto, la luz solo se utiliza cuando es absolutamente necesario. Porque en la frontera, cada mensaje también conlleva un riesgo. La forma más poderosa de comunicación silenciosa es el contacto visual. Cuando dos guardias establecen contacto visual, las palabras suelen ser innecesarias. Basta con la dirección de la mirada, un ligero movimiento de ceja o incluso una ligera inclinación de cabeza. Porque quienes hacen guardia juntos durante mucho tiempo aprenden el ritmo del otro. Esta forma de comunicación genera confianza con el tiempo. Saber que el guardia a tu lado puede oírte y que comprenderá tu señal refuerza la defensa. Porque la situación más peligrosa en la frontera es la incomprensión. La incomprensión conduce a acciones incorrectas, y estás a una cadena de errores. Por lo tanto, la comunicación silenciosa no se desarrolla al azar, se aprende con la práctica. Se repite a lo largo del día, se realizan pequeños simulacros. Porque cuando llega la noche, no hay oportunidad de practicar. La comunicación debe estar preparada. Otro aspecto de la comunicación silenciosa es mantener la información en secreto. Los planes no se discuten en voz alta en presencia de la gente del lugar o posibles oyentes. El plan solo se comparte en la medida necesaria. Porque cuando la información se difunde, se pierde el control. Pero el silencio no es solo técnico, sino psicológico. La comunicación prolongada sin palabras puede hacer que una persona se sienta sola. Por lo tanto, se mantienen conversaciones controladas fuera del horario de guardia. Se permite el ruido a ciertas horas del día. Porque el silencio absoluto cansa la mente. Un silencio equilibrado es necesario. La comunicación no debe retrasarse en la frontera. Cuando se detecta un peligro, la señal debe ser clara. Los movimientos ambiguos crean confusión. Por lo tanto, las señales se mantienen simples. Los códigos complejos son arriesgados porque, bajo estrés, las personas recuerdan lo simple. Las falsas alarmas también forman parte de la comunicación. Un guardia joven podría confundir una sombra con peligro. Uno experimentado lo corrige, pero no lo regaña. Como el miedo es natural, el pánico es peligroso. La comunicación se desarrolla a través de la confianza, no del miedo. La comunicación silenciosa también enseña paciencia. No decirlo todo de inmediato, observar primero y luego dar una señal. Este hábito fortalece el reflejo defensivo. Porque en la frontera,
Ser preciso es tan importante como ser rápido. Y a veces el mensaje más poderoso es no hacer nada. Si no hay peligro, no hay movimiento. Las señales innecesarias erosionan la confianza. Por lo tanto, el guardia solo da señales cuando es necesario. La disciplina también es la medida aquí. Para el guardia fronterizo, la comunicación no es ruido, sino fluidez. Silenciosa, controlada, planificada. Porque una unidad que puede entenderse sin hablar es más resiliente que una unidad que se mueve con ruido. Cuando termina la noche y llega la luz de la mañana, el silencio se rompe. Pero la red invisible establecida durante la vigilancia permanece. Porque la supervivencia en la frontera a menudo depende de dar una sola señal a la persona adecuada en el momento oportuno. La mayor batalla del guardia fronterizo suele ser invisible, ya que el enemigo no llega todas las noches ni hay un ataque en cada turno, pero la espera es constante, y esta espera es una de las cargas más pesadas para la mente humana. La vigilancia constante, aunque a menudo no ocurra nada, erosiona lentamente el equilibrio interior, ya que el cerebro se prepara para el peligro, pero si éste no se materializa, la tensión acumulada no se puede liberar y permanece en el interior. Esta tensión acumulada se manifiesta de diferentes maneras con el tiempo: inquietud, irritabilidad innecesaria, sobresaltos repentinos, reacciones exageradas a pequeños ruidos y, a veces, incluso arrebatos de ira sin sentido. El guardia debe ser consciente de esto, ya que el desequilibrio mental en la frontera no es solo un problema individual, produce una reacción en cadena de errores. Durante los turnos largos, la percepción del tiempo cambia. Los minutos se alargan, la noche se siente interminable. La mente humana no tolera la incertidumbre. Una tarea cuyo final se desconoce es más pesada que una con una duración definida. Por eso, las unidades experimentadas tienen turnos de trabajo claramente definidos. Saber cuándo es el momento no es solo cuestión de planificación, sino también de moral. El aislamiento también es una parte importante de la resiliencia psicológica. Incluso si dos personas permanecen juntas durante horas sin hablar, la mente se retrae. La voz interior se intensifica. Los recuerdos del pasado afloran, el hogar, la familia, la vida anterior. Estos pensamientos a veces dan fuerza, pero a veces debilitan. Porque recordar genera anhelo, y el anhelo distrae. Algunos guardias comienzan a experimentar alucinaciones en el silencio. Las sombras parecen moverse, una luz parece estar presente, no muy lejos. No es una alucinación, es el intento del cerebro cansado de llenar el vacío. La mente humana aborrece el vacío. Incluso si no hay nada, creará algo. Por eso la disciplina mental es tan importante como la física. La resiliencia psicológica se aprende. Los primeros ataques son difíciles. La oscuridad es más aterradora, el silencio se siente más pesado. Pero la experiencia repetida erosiona el miedo. Uno se acostumbra. Los sonidos inicialmente aterradores se categorizan: el sonido del viento, sonidos de animales, voces humanas. Lo familiar es menos aterrador. El humor dentro de la unidad también es una forma de defensa mental. Pequeños chistes sobre el hambre, burlarse del frío, frases como "si sobrevivimos esta noche, seremos héroes por la mañana" pueden parecer alegres en la superficie, pero en el fondo fortalecen la resiliencia. Porque la risa libera la tensión. Si no se libera la tensión, crece internamente. El elemento más crítico de la resiliencia psicológica es la sensación de control. El guardia debe saber: estoy haciendo lo que puedo. Mi arma está lista, mi refugio es seguro, mi misión es clara. La sensación de control disminuye el miedo. El miedo aumenta cuando se pierde el control. Por eso las rutinas son importantes. Repetir las mismas acciones da confianza a la mente. La incertidumbre, sin embargo, es la carga más pesada. No saber dónde está el enemigo, no poder predecir cuándo vendrá. Esta incertidumbre genera tensión constantemente.
Pero el guardia experimentado aprende esto. Pensar constantemente en el peor escenario consume energía. Se interpreta el entorno, no se consideran los escenarios. Se hace observación, no se hacen suposiciones. La falta de sueño dificulta aún más la resiliencia mental. Sueños a medias, descanso fragmentado, despertares repentinos. Esto reduce la concentración. Por eso es vital un horario de turnos. Por muy fuerte que sea un guardia, no puede resistir sin descansar. La fortaleza psicológica se nutre del sueño. A veces, la fe también se convierte en una fuente de resiliencia. Rezar, realizar pequeños rituales, llevar un amuleto de la suerte en el bolsillo. Puede que no parezca científico, pero proporciona estabilidad mental. Uno no se siente solo. Esto hace que el turno de noche sea más llevadero. Pero lo más importante es el pánico es contagioso. Si un guardia entra en pánico, quienes lo rodean se verán afectados. Por lo tanto, el deber del guardia experimentado es mantener la calma. La calma es liderazgo. Porque en una crisis, lo más valioso es una mente despejada. La resiliencia psicológica se desarrolla como un músculo con el tiempo. Al principio es débil, luego se fortalece. Pero si se descuida, se debilita. Por lo tanto, el guardia fronterizo entrena no solo su cuerpo, sino también su mente. Y cuando llega la mañana, cuando otra noche ha quedado atrás, el guardia no solo ha sobrevivido, también ha superado una prueba mental. Porque derrotar al enemigo en el frente es raro, pero conquistarse a uno mismo es una hazaña nocturna. La resiliencia de un guardia fronterizo no se desarrolla de la noche a la mañana, ya que la línea fronteriza no es un lugar donde personas al azar puedan sobrevivir por casualidad. La supervivencia allí requiere que el cuerpo, la mente y los reflejos trabajen juntos, y esta armonía solo surge como resultado de la repetición, el entrenamiento sistemático y la disciplina. El entrenamiento aquí no es solo un proceso de preparación, sino la arquitectura de la supervivencia. El entrenamiento de un guardia suele ser tedioso porque implica repetición, y la repetición no es atractiva para la mente humana. La misma marcha, la misma posición de guardia, el mismo manejo de armas se repiten una y otra vez, pero es precisamente esta repetición la que elimina el tiempo de toma de decisiones en una crisis. Pensar lleva tiempo, pero los reflejos son instantáneos. Y un retraso de un segundo en la línea fronteriza suele ser excesivo. Las largas marchas son una piedra angular del entrenamiento porque moverse a lo largo de la línea fronteriza suele ser incómodo. Hay que marchar con equipo pesado, agua limitada y en terreno irregular, y cuando el cuerpo no se acostumbra a soportar esta carga, comienza el colapso mental. Las marchas de entrenamiento desarrollan no solo los músculos, sino también la resistencia, ya que las personas cometen más errores cuando están cansadas, y el entrenamiento les enseña a reconocer esta fatiga. El entrenamiento con armas no es solo para atacar, el objetivo principal es desarrollar confianza. El guardia debe ser capaz de usar su arma en la oscuridad, con guantes, en el frío e incluso temblando, porque las condiciones reales de guardia no son estériles, las manos se enfrían, el suelo está resbaladizo, la respiración es irregular. Por lo tanto, el uso del arma debe ser automático, no consciente. La disciplina no es solo física, sino también temporal, los cambios de guardia se realizan con precisión, las rutas de patrulla no se descuidan y los puntos de control no se saltan. Pequeños retrasos pueden parecer insignificantes, pero pequeñas brechas en la línea fronteriza crean un gran riesgo. La disciplina es el marco que cierra estas brechas. En algunas unidades, se implementan escenarios imprevistos durante el entrenamiento. Se da una alarma por la noche, se realiza una infiltración simulada y se emite una orden de retirada repentina. El objetivo no es generar miedo, sino introducir lo desconocido, porque la situación más devastadora es ser sorprendido desprevenido ante lo desconocido. Revivir el escenario repetidamente en la mente reduce el pánico cuando llega el momento real. La disciplina basada en el miedo es frágil. Un sistema que se basa únicamente en la amenaza del castigo se derrumba a la primera señal de estrés importante. Por lo tanto,
Los comandantes experimentados construyen la disciplina sobre un sentido de responsabilidad compartida. Un guardia debe estar atento no solo a sí mismo, sino también a quienes lo rodean, porque la laxitud de una persona es un riesgo para dos. Los errores cometidos durante el entrenamiento se corrigen abiertamente. Los errores no se ocultan, porque un error oculto se revelará durante la guardia, pero la corrección es para enseñar, no para humillar. Un soldado humillado actúa por miedo, y el miedo ralentiza los reflejos. Pero la disciplina debe generar confianza. El entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento físico. El silencio prolongado, centrar la atención en un punto, regular la respiración, reaccionar a ruidos repentinos de forma controlada. Todo esto se desarrolla por hábito, no por fuerza. El guardia aprende a reconocer y a alejar los pensamientos que lo distraen porque, durante una convulsión, solo existe el momento presente, no el pasado ni el futuro. Los patrones de sueño también forman parte del entrenamiento. Acostumbrarse a un sueño fragmentado y recuperarse con descansos cortos se aprende porque dormir toda la noche es poco común en la zona límite. El cuerpo se adapta a funcionar con poco descanso, pero esta adaptación es planificada, no incontrolada. De lo contrario, comienza el agotamiento. El entrenamiento en unidad multiplica la resiliencia. Se desarrolla una coordinación silenciosa entre los guardias que se mueven juntos, se retiran juntos y dan la alarma juntos. Esta coordinación se transforma gradualmente en un acuerdo tácito. Cuando uno toma posición, el otro llena el hueco. Cuando uno se retira, el otro avanza. Este flujo se establece mediante el entrenamiento. La disciplina también enseña a establecer límites. El guardia sabe cuándo encender un fuego, cuándo apagarlo, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Estos límites no son aleatorios. Son reglas que se han repetido y probado. El aspecto más importante es el control del pánico. El estrés controlado se aplica durante el entrenamiento porque el pánico es una respuesta natural, pero el pánico incontrolado interrumpe la defensa. El guardia aprende a reconocer cuando surge el miedo. Respira más despacio, se concentra, recuerda la tarea. El miedo no desaparece, sino que se controla. Y, finalmente, el guardián entrenado se prepara para mantener la normalidad en circunstancias extraordinarias. Cuando nieva, cuando el viento arrecia, cuando se oye un sonido inesperado, incluso si el cuerpo da la alarma, los reflejos se mantienen regulares, porque el entrenamiento ha hecho del caos algo familiar. En la frontera, el heroísmo a menudo no se trata de una valentía repentina, sino de hábitos que se manifiestan en el momento oportuno. Un guardia disciplinado comete menos errores, se cansa menos y piensa con más claridad porque su mente y cuerpo están preparados. El entrenamiento es invisible, nadie escribe su historia, pero si un guardia fronterizo permanece en pie hasta el amanecer, a menudo no se debe a grandes movimientos nocturnos, sino a pequeños hábitos repetidos durante meses. Y por eso la disciplina es la verdadera armadura del guardia fronterizo, una armadura hecha no de hierro, sino de hábito, invisible desde fuera, pero que absorbe el golpe, reduce el pánico y mantiene al guardia en pie incluso en los momentos más difíciles. La relación más compleja que enfrenta un guardia fronterizo no es con el enemigo, sino con quien no lo es, pues las intenciones del enemigo son claras. Quieren cruzar o debilitar la frontera. Sin embargo, las intenciones de la población local no son unidimensionales. El miedo, el interés propio, el instinto de supervivencia y la costumbre se entrelazan. Y si el guardia no logra interpretar este comportamiento multifacético, la línea fronteriza comienza a ser violada no desde afuera, sino desde adentro. Las líneas fronterizas a menudo atraviesan aldeas, pastos y vías fluviales. Un pastor puede acercarse sin darse cuenta a la línea de patrulla mientras pastorea su rebaño por la mañana. Un aldeano puede observar la posición del soldado mientras recoge leña. Un comerciante puede notar un punto débil en el puesto de avanzada mientras busca un atajo. Todas estas personas son posibles portadores de información, pero también amenazas potenciales. El contacto inicial con la población local suele ser sencillo. Preguntan por agua, direcciones y hablan del clima. Pero el guardia sabe que incluso la conversación más común es un intercambio de información. Observan atentamente hacia donde se desvía la mirada del aldeano,
cómo responde a sus preguntas y si proporciona demasiada información. Porque a veces la verdadera información se esconde donde no se dice. El flujo de información es invaluable en la frontera. Que un pastor diga, vi una luz en la ladera norte por la noche no es una prueba en sí misma, pero sí un dato. Cuando otro aldeano dice algo similar, la imagen comienza a formarse. El guardia no actúa de inmediato ante cada información que escucha, primero busca patrones. Porque la información aislada puede ser engañosa. Pero la población local no solo es una fuente de información, sino también un punto de apoyo logístico. Cuando los suministros se retrasan, se realizan pequeños intercambios. El guardia cede los excedentes a cambio de alimentos. Este intercambio satisface necesidades y establece relaciones. Sin embargo, la línea es muy delgada en este punto. La dependencia no debe surgir, ya que la parte dependiente se debilita. El equilibrio de poder es decisivo en esta relación. Si el guardia es firme y disciplinado, la gente mantiene la distancia. Si comienza la laxitud, el respeto disminuye. Donde el respeto disminuye, la fuga de información aumenta, ya que la gente se inclina hacia el bando que parece fuerte y abandona al que parece débil. También deben tenerse en cuenta los temores de la población local. Si el enemigo parece más fuerte, los aldeanos pueden confiar en él para su seguridad. Esto no es lealtad, sino una estrategia de supervivencia. Si el guardia se lo toma como algo personal, comete un error. Su deber no es enfadarse, sino mantener la disuasión. La situación más peligrosa es la excesiva familiaridad. Cuando el guardia se acerca demasiado a los aldeanos, los límites de los roles se difuminan. El sentido del deber puede debilitarse durante la guardia. Pensar en es uno de los nuestros crea una vulnerabilidad en la seguridad. Los vínculos emocionales deben gestionarse con cuidado a lo largo de la frontera. La traición no suele ser dramática, basta con una pequeña filtración de información, un detalle involuntario de una ruta, una frase pronunciada en el momento equivocado. Por eso los guardias no hablan abiertamente de sus planes. Solo los directamente involucrados saben cuándo partirá cada patrulla. La difusión de información está controlada. Pero la sospecha constante también es corrosiva. Ver a cada aldeano como un posible traidor aísla al guardia. Un guardia aislado pierde su fuente de información. Por lo tanto, el equilibrio es necesario, ni confianza ingenua ni sospecha ciega. En algunos casos, el guardia protege a la población local. Ahuyenta a bandidos, previene pequeños enfrentamientos y proporciona seguridad. Esta protección genera beneficio mutuo. Pero la protección no es garantía de lealtad. Cuando las circunstancias cambian, el equilibrio puede cambiar. La interacción con la población local también es una guerra psicológica. La actitud tranquila y controlada del guardia es un factor disuasorio. La ira y la dureza generan miedo a corto plazo, pero odio a largo plazo. El odio, a su vez, allana el camino para la colaboración encubierta. La habilidad del guardia fronterizo se pone a prueba aquí, forjar relaciones sin perder el apoyo de la gente, evitando crear vulnerabilidades de seguridad. Esta delgada línea se maneja con cuidado, no con espada. Y la mayoría de las noches, no ocurre nada. El aldeano regresa a casa, el pastor reúne a su rebaño, el guardia continúa su guardia. Pero cuando este equilibrio invisible no se mantiene, surge repentinamente una crisis. En la frontera, es fácil reconocer al enemigo porque lleva uniforme. Es difícil reconocer a los civiles porque sus rostros nos resultan familiares. Por lo tanto, un guardia debe aprender a interpretar no solo su arma, sino también la naturaleza humana. La supervivencia a veces no se trata de derrotar al enemigo, sino de encontrar el equilibrio adecuado con los amigos. Y si no se logra este equilibrio, incluso el muro más fuerte se debilita desde dentro. Un guardia fronterizo suele aparecer solo, pero la línea fronteriza no es solo para humanos, ya sea un bosque, una estepa,
un paso de montaña o un pantano, los verdaderos dueños de esa zona son los animales. Y si el guardia ve a estas criaturas solo como elementos ambientales, pierden su ventaja. Si aprenden a interpretarlos, añaden un sistema invisible de alerta temprana a su línea de defensa. Los perros son la parte más conocida de este sistema, pero no se trata solo del ladrido de un perro, se trata del tono, la duración y la dirección del ladrido. Un perro bien adiestrado no reacciona al sonido del viento, distingue olores familiares y solo genera una alarma cuando se cruza un umbral. Este umbral se determina mediante el entrenamiento, no al azar. Incluso el silencio repentino de un perro puede ser una alarma para un guardia. Porque en algunos casos, el animal no ladra, se queda paralizado. Cuando la percepción del peligro cambia, también lo hace el comportamiento. Por eso, el guardia aprende a interpretar no solo el sonido, sino también el silencio. El silencio a veces es más fuerte que un grito. Los caballos son la columna vertebral de la patrulla, pero también son sensores sensibles. Si las orejas de un caballo están fijas en una dirección específica, sus fosas nasales están dilatadas y su paso es irregular, no se trata simplemente de inquietud. La percepción de un caballo puede reaccionar más rápido que la de un humano. Pero lo crucial aquí es que el guardia no debe sucumbir al miedo del animal. Debe evaluar las señales del animal, pero no dejarse llevar por el pánico. En patrullas fronterizas prolongadas, los caballos no solo proporcionan velocidad, sino también disuasión. La silueta de un jinete que emerge de la niebla a menudo parece más grande de lo que realmente es. Esto representa una ventaja psicológica. Sin embargo, no se puede descuidar el cuidado de los caballos. Un caballo sediento o cansado debilita la defensa. Por lo tanto, el guardia debe considerar la parte del animal y reducir su propia ración de agua. Las AVs son los radares naturales de la línea fronteriza. Un aumento repentino de una bandada en el bosque suele ser el resultado del movimiento. Pero no todos los movimientos son humanos. Podría tratarse de un zorro o de un ciervo. Por lo tanto, el guardia primero observa el patrón. ¿Las aves se elevaron desde un solo punto o se dispersaron en oleadas? El patrón de comportamiento contiene datos. No es casualidad que se utilicen gansos como guardias en algunas zonas. Los gansos reaccionan a la más mínima vibración con fuertes cantos. Esta cadena de sonidos proporciona unos segundos de alerta temprana. Pero el canto del ganso alerta tanto a amigos como a enemigos. Por lo tanto, utilizar al animal es una decisión estratégica. Los rebaños también ofrecen pistas. El rebaño de un pastor que se reúne repentinamente en una dirección, o las ovejas que muestran una inquietud innecesaria, a veces son señales de la proximidad de un extraño. Pero en este caso, el intercambio de información con la gente local cobra importancia. Porque el comportamiento gregario no siempre representa una amenaza. La relación que se establece con los animales no es solo funcional, es un equilibrio psicológico. Un perro acurrucado a la entrada de un refugio durante largos turnos, la respiración tranquila de un caballo, la presencia de un ser vivo en el silencio de la noche reducen la percepción de soledad. Este pequeño contacto aumenta la resiliencia mental. La interpretación del comportamiento animal se aprende. El movimiento de las orejas, la posición de la cola, el ritmo respiratorio. Todo esto forma un alfabeto. Un guardia que no aprende este alfabeto pierde la ventaja natural. El punto más crítico es este: un animal no traiciona, pero puede engañar. El instinto no siempre señala al enemigo, a veces solo indica un cambio. Por lo tanto, el guardia toma la señal del animal como datos, no como un juicio. La naturaleza es silenciosa pero está viva en la frontera. Los animales son los componentes móviles de esta vitalidad. Verlos solo como elementos ambientales reduce la defensa. Incorporarlos al sistema la profundiza. Y la mayoría de las noches, no ocurre nada. El perro levanta la cabeza y luego se vuelve a echar.
El caballo mueve las orejas y luego se calma. Las aves experimentan una breve fluctuación y luego vuelve el silencio. El guardia registra estas fluctuaciones, porque la información se acumula y cobra significado. Para el guardia fronterizo, los animales pueden ser compañeros leales, un sistema de alerta temprana o un riesgo incontrolado. Lo que marca la diferencia es lo bien que el guardia los interpreta. A veces, la supervivencia no depende del filo del arma, sino de que el perro esté repentinamente alerta. Y tomarse esa atención significa ganar unos segundos en el límite. A veces, esos pocos segundos son suficientes. El enemigo más insidioso de un guardia fronterizo no suele ser una unidad que se acerca desde la colina opuesta, ya que ese enemigo hace ruido, deja rastros, proyecta sombras. El verdadero peligro avanza silenciosamente y surge del interior del propio guardia, asentándose lentamente sobre sus hombros, agobiando sus rodillas, sus párpados y, si pasa desapercibido, socava la defensa desde dentro, no desde fuera. Este peligro se llama fatiga, y en la frontera, la fatiga no es un agotamiento natural al final de la jornada, sino una erosión que se acumula durante semanas y ralentiza los reflejos en milésimas de segundo. Durante turnos prolongados, el cuerpo da sus primeras señales con pequeños movimientos, los hombros se inclinan ligeramente, el agarre de la mano que sostiene el arma no es tan firme como antes, el guardia, inconscientemente, desplaza su peso con mayor frecuencia de una pierna a la otra, la concentración se reduce aunque la mirada parezca fija en el horizonte, y el campo visual periférico comienza a perder amplitud. Esta reducción a menudo pasa desapercibida porque el guardia aún cree estar alerta, pero en realidad, su espacio mental se ha reducido. La fatiga afecta no solo a los músculos, sino también al mecanismo de toma de decisiones. La percepción del peligro se exagera innecesariamente o se reduce peligrosamente. Un pequeño sonido puede percibirse como una amenaza exagerada, o un movimiento real puede descartarse como probablemente solo el viento, y la mente, oscilando entre estos dos extremos, desestabiliza sus defensas porque lo más valioso en el límite es la medición precisa, tanto la reacción exagerada como la insuficiente. Generan riesgo. Un guardia experimentado no intenta suprimir la fatiga, ya que ésta regresa con más fuerza. En cambio, la gestiona, dividiendo el turno en segmentos más pequeños, reenfocando conscientemente su mente a intervalos regulares, manteniendo la circulación sanguínea con movimientos cortos pero planificados y distribuyendo su energía a lo largo de la noche en lugar de consumirla toda de golpe, porque la frontera no es una carrera corta, sino una prueba controlada de resistencia que dura hasta la mañana. La falta de sueño es la capa más peligrosa de la fatiga, ya que aumenta los errores perceptivos, debilita la memoria, prolonga el tiempo de reacción y el guardia, inconscientemente, comienza a confundir la realidad con la fantasía. Incluso con los ojos abiertos, el cerebro puede experimentar microinterrupciones breves, e incluso si estas interrupciones duran solo una fracción de segundo, pueden ser lo suficientemente largas en la frontera. Por eso, los horarios de turno se consideran sagrados en las unidades disciplinadas. Detalles como quién hará guardia, cuánto tiempo, quién descansará y quién puede permanecer despierto no dependen de las preferencias personales, ya que en la frontera, el equilibrio sistemático es más importante que el heroísmo individual, y el sistema debe distribuir la fatiga sin sobrecargar al individuo. El manejo de la nutrición y la hidratación también desempeña un papel fundamental en el control de la fatiga. La hipoglucemia reduce la concentración, y una mayor deshidratación provoca dolores de cabeza y pérdida de concentración. Por lo tanto, se consumen suministros limitados de forma planificada, se garantiza una ingesta energética pequeña pero regular, y nadie debe agotarse de golpe, porque la cadena de defensa es tan fuerte como su eslabón más débil. La fatiga también es psicológica, la inactividad prolongada relaja la mente, el pensamiento de esta noche transcurrirá en paz se apodera de nosotros, y en ese preciso instante, el nivel de atención disminuye porque la mente humana reduce naturalmente su estado de alerta cuando no percibe peligro, un mecanismo biológico. Sin embargo, en la zona límite, este mecanismo debe equilibrarse conscientemente.
El guardia experimentado se pone a prueba a intervalos regulares, vuelve a escrutar el horizonte, mira por segunda vez el punto que antes miraba, vuelve a analizar el sonido que escuchó, porque la fatiga se manifiesta con mayor intensidad en la tendencia a evitar la repetición, y la repetición es la base de la disciplina. Dentro de la unidad, la fatiga es contagiosa. Cuando uno se relaja, los demás también. Cuando uno se queja, la moral baja y la cadena se debilita. Por lo tanto, el liderazgo no solo implica dar órdenes, sino también equilibrar la energía, porque una postura firme en la zona límite no solo es un estabilizador físico, sino también psicológico. El clima frío aumenta la fatiga porque el cuerpo gasta más energía para mantener su temperatura, mientras que el clima cálido produce un tipo diferente de agotamiento. Combinada con la sed, la atención se desmorona y el mareo se instala. Por lo tanto, el guardia debe vigilar no solo al enemigo, sino también su propio cuerpo, porque el cuerpo es la primera línea de defensa. La verdadera resiliencia no consiste en evitar el agotamiento, sino en no romper el sistema al acercarse al agotamiento. El guardia puede estar cansado, puede que le duelan los músculos, puede que le ardan los ojos, pero si el procedimiento funciona, si se mantiene la división del trabajo y si la disciplina mental persiste, la defensa perdurará. La historia de los guardias fronterizos no es la historia de grandes campos de batalla, porque sus nombres rara vez se mencionan en las crónicas, no se erigen estatuas en su honor, no se escriben epopeyas sobre ellos. Y lo que ganan no es la conquista de una ciudad ni la expansión de un imperio, lo que ganan es mucho más simple, mucho más silencioso, pero igual de valioso, la capacidad de permanecer despiertos hasta el amanecer, porque la verdadera lucha en la frontera a menudo no consiste en derrotar al enemigo, sino en superar la naturaleza, la incertidumbre, el cansancio, el silencio y la agitación de la mente humana. Para un guardia fronterizo, la noche no es solo un periodo de oscuridad, la noche es una prueba donde el frío penetra los huesos, el viento cambia de dirección, las sombras se alargan, la imaginación se enfrenta a la realidad y el tiempo pesa. El éxito en esta prueba no se logra mediante un heroísmo repentino, sino mediante horas de atención, repetición, disciplina y autocontrol, porque en la frontera, el mayor error suele ser la prisa y la mayor debilidad, el desorden. Han aprendido a luchar contra el frío, han aprendido por experiencia que usar capas de ropa no es solo una cuestión del cuerpo sino también de estrategia, que ocultarse es tan importante como encender un fuego y que conocer la dirección del viento es necesario no solo para abrigarse sino también para evitar llevar olores. Estos pequeños detalles son partes invisibles de su arte de supervivencia porque en la frontera, los grandes planes a menudo dependen de pequeños detalles. Han aprendido a gestionar el hambre, a dividir un bocado, a compartir una pequeña porción, a aguantar soñando, a conformarse con poco y a planificar el consumo de los recursos disponibles, porque en la frontera, el desperdicio no solo significa pérdida de alimentos, sino también debilitamiento de las defensas, y la cadena de defensa es tan fuerte como su eslabón más débil. Han experimentado lo que significa la sed, el valor de un sorbo, el poder psicológico de compartir agua y la vital importancia de encontrar recursos leyendo la naturaleza, porque en la frontera, el agua no es solo algo para beber, sino la continuidad de la toma de decisiones, los reflejos y la claridad mental, y un guardia sediento no solo se debilita, sino que también se vuelve más propenso a equivocarse. Han aprendido a ver en la oscuridad, han comprendido que no es la mirada directa, sino el desplazamiento de la mirada, lo que funciona, que la luz puede ser al mismo tiempo amiga y enemiga, que la sombra puede magnificar pero también ocultar, porque la noche es una prueba de la percepción, no del ojo, y cuando la percepción no se controla, el guardia puede perderse en su propio miedo. Han aprendido a vivir en silencio, han visto que lo más difícil es la nada, que la larga espera desgasta la mente, que el vacío amplifica las voces internas, pero que esta amplificación se puede equilibrar con la disciplina, porque en la frontera, la mayoría de las noches están libres de conflictos, pero esas noches siguen siendo una lucha invisible pero agotadora. Se han enfrentado a la soledad, en horas sin voces humanas, han aprendido a gestionar sus propios pensamientos, a controlar su monólogo interior, a distinguir los rumores de la verdad y a recordar el significado de su tarea, porque la soledad,
sin control, puede desmantelar las defensas internas, pero, bien gestionada, agudiza el carácter. Han llegado a conocer el cansancio, han aprendido a reconocer el momento en que el cuerpo se ralentiza, la mirada se vuelve pesada y los reflejos se retrasan, a gestionar esta ralentización en lugar de reprimirla, a difundir energía en la noche y a permitir que el sistema trabaje en cada individuo, porque en el frente, el heroísmo a menudo reside en permanecer invicto. Vivían con incertidumbre, esperaban sin saber cuándo llegaría el enemigo, sin poder calcular cuándo llegaría la ayuda, sin poder predecir cuándo cambiaría el tiempo, y lograron mantenerse firmes en esta incertidumbre sin entrar en pánico, porque en la frontera, la claridad es un lujo, mientras que el equilibrio es una necesidad. Escuchaban a los animales, veían el movimiento de las orejas del perro, la inquietud del caballo, el repentino vuelo de las aves como señales, porque la naturaleza habla, pero no en voz alta, sino con pequeñas señales, y el guardia que sabe leer esas señales gana unos segundos. A veces esos pocos segundos significan la vida. Establecieron la defensa antes de que comenzara el ataque. Al colocar las trincheras, consideraron no solo el frío, sino también la emboscada, y al determinar la ruta de retirada, calcularon no la derrota, sino la supervivencia, porque en la frontera, la victoria a menudo no consiste en derrotar al enemigo, sino en disuadirlo de acercarse. Y al final, cuando los primeros rayos del amanecer asomaban en el horizonte, el guardia fronterizo no solía ser el héroe de una gran historia. Simplemente había completado otra noche, sin romper la cadena, sin comprometer la disciplina, y mantenido la defensa en pie, porque la frontera a menudo se protege no con grandes batallas, sino con noches pequeñas pero resueltas. Quizás sus nombres no quedaron escritos, quizás sus rostros fueron olvidados, quizás sus historias eclipsadas por otras victorias, pero a lo largo de la historia, la misma verdad se ha repetido en cada frontera. Si un guardia estuvo de pie esa noche, la frontera también estuvo de pie esa noche. Y quizás este sea precisamente el mayor logro de los guardias fronterizos, esas mañanas ordinarias que nadie nota, nadie aplaude, pero que preservan silenciosamente el orden del mundo. Otra noche pasó. Otra frontera fue protegida. Y la mayor victoria se obtuvo de nuevo en silencio.